Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad. El micrófono apropiadamente cerca. Es un día especial, como todos saben que están aquí, y el tema que se ha puesto para este día tiene que ver con lo que Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová, a Dios. Entonces, vamos a hablar del capítulo donde aparece este versículo, esta porción de versículo, para tener un poquito más de contexto y tratar de aplicar este concepto, esta verdad a nuestras vidas. Oremos. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de acercarnos a ti, de poder alabar tu nombre, de poder escuchar tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu nos esté llevando esta palabra al corazón de cada uno. Guíenos, Padre, para que sea de provecho y para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias en Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. La primera parte de este capítulo era una parte de la despedida del pueblo de parte de Josué, por cuanto era muy avanzado de edad, 110 años. Algunos pueden preguntar: ¿y quién es Josué? El sucesor de Moisés, el hombre que Dios había asignado para aprender de Moisés, y después, cuando Moisés iba a partir de la tierra por decisión de Dios, nombró a Josué para ser el hombre para guiar a Israel a la conquista de la tierra que Dios había prometido. Necesitaba eliminar ciertas naciones de la tierra que tenían prácticas abominables desde hace muchos años. Josué ya está al final de su vida, 110 años de edad, pero les llama a tomar decisiones muy serias en este momento. Las decisiones son muy difíciles para muchas personas. Cualquier tema puede ser difícil, y por más grande que sea,
más difícil es. Sin embargo, la decisión de confiar en el Señor Jesucristo es la decisión más importante, pero tampoco es la única decisión importante en la vida. Necesitamos seguir reforzando nuestra decisión de confiar en Dios para cada cosa, y necesitamos revisar nuestras prioridades a la luz de la palabra de Dios. Josué instaba al pueblo a definirse referente a su relación con Dios, porque Dios quiere que sea una relación exclusiva con Él. En ese tiempo, debido a ciertas prácticas del imperio hitito, un imperio grande en ese momento, los gobernantes del imperio establecieron tratados internacionales con pueblos alrededor. Josué usó el mismo formato en su último discurso, pero el contenido era netamente de Jehová. Por ejemplo, solamente muy a grandes rasgos, no para dedicar mucho tiempo, había un preámbulo, un prólogo histórico, que es lo que encontramos en los primeros 13 versículos de este capítulo 24. Pero la importancia que tenemos ahora mismo, las estipulaciones que explican las responsabilidades mutuas, el reino soberano y el pueblo que decidió someterse, en este caso tiene que ver con Dios y el pueblo de Israel, y las consecuencias de la desobediencia. Por fin, la escritura del acuerdo que se termina. Entonces, el enfoque en la porción que vamos a leer y estudiar tiene que ver con estas condiciones de la relación entre Dios y su pueblo, la responsabilidad del pueblo para con su Dios y la responsabilidad de Dios para con su pueblo. Vamos a leer versículos 14 al 21 del capítulo 24 de Josué. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, pues Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después de que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Vemos aquí las estipulaciones, las condiciones de sus responsabilidades. Sigue, Samuel. Y dice muy sencillamente, una lista aquí en el versículo 14: temed a Jehová. Temerle significa una reverencia profunda, una adoración, una sumisión a la voluntad de Dios.
Pero también agrega servirle con integridad y en verdad, o sea, con fidelidad. Necesitan hacerlo de todo su corazón, con toda integridad, no intentando engañar, sino más bien diciendo las cosas claramente y sirviendo adecuadamente, honrándole. Pero también menciona quitar de entre ellos los dioses que sirvieron sus padres al otro lado del río. No está hablando del río Jordán aquí, está hablando del río Éufrates, de donde venía Abraham, de donde era su familia paterna, donde servían a otros dioses. Pero Dios llamó a Abraham específicamente a salir de allí y le prometió la tierra de Palestina. También los dioses que tenían ellos en Egipto. Estaban algunos, quizás muchos, sirviendo a los dioses de Egipto mientras estaban allí. Y por fin repite de nuevo, servid a Jehová. Es un enfoque único, no Jehová y. Es únicamente a Dios, Dios de Israel. En los tratados hititos, las naciones debían rechazar cualquier alianza con otras naciones. Israel debía rechazar todos los dioses extraños de las otras naciones. Una relación exclusiva con Jehová. Y es un llamamiento para tomar decisiones radicales y servir a Jehová exclusivamente. No a medias, no parcialmente, sino exclusivamente. Josué les da la oportunidad de tomar una decisión referente a quién desean servir. Eso es lo que dice en el versículo 15. Si no les llama la atención servir a Jehová, pueden escoger a los dioses de sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o los dioses de los amorreos en la tierra de Canaán. Los tratados de los hititos servían como ejemplo, mostrabanles la responsabilidad de los gobernantes. Tiene Israel que asumir sus responsabilidades libremente. Era una decisión que tomaban de entrar en esta relación. Y no estaban obligados a hacerlo. Tenían libertad de escoger a otros dioses si querían, pero obviamente iban a perder la protección de Jehová. Realmente, Josué mencionó en el versículo 14 los dioses que habían servido en Egipto. Durante su tiempo en Egipto se habían prostituido espiritualmente hablando, y estas prácticas seguían. Josué declara, ustedes escogen, tienen toda libertad de escoger, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tiene una perspectiva muy definida. Había tomado decisiones a favor de Jehová en otras ocasiones de la vida, en muchas ocasiones. Y para él era natural seguir con su compromiso con su Dios porque lo conocía y conocía su fidelidad. No tenía ninguna duda. Y junto con él, toda su familia en solidaridad. Notamos que él tenía un liderazgo de su familia. Todos van a actuar en solidaridad con él como líder de su familia. Están completamente de acuerdo con su decisión, no pasivamente, sino efectivamente decididos a andar junto con Josué en las cosas, en todo lo que tiene que ver con su comunicación, su comunión con Jehová. De aquí no es difícil entender la importancia del liderazgo del varón en su familia. Cuando toma liderazgo espiritual sólido, la familia puede actuar en forma unida. Hoy día,
varones cristianos, demasiados varones cristianos, manifiestan pasividad y no liderazgo. Esto afecta negativamente la manera de pensar y actuar de la familia. La familia necesita un liderazgo de alguien para guiar y orientar a los miembros de la familia en las diferentes circunstancias en las cuales se encuentran. Y sabemos que las cosas cambian mucho. Las edades de los hijos, las dificultades en el colegio, dificultades por edades, compañeros, cuántas cosas. Aspectos de salud. La familia necesita un liderazgo de alguien para guiar y orientar a los miembros de la familia en estas diferentes circunstancias en las cuales se encuentran, pero basándose en la palabra de Dios, no caprichosamente tomando una decisión independiente de Dios, basándose en principios, verdades de la palabra de Dios. La familia necesita un modelo a seguir y el varón necesita ser ese ejemplo en la vida espiritual. No vamos a ser perfectos, es evidente. Pero no quiere decir que no podemos dar un liderazgo apropiado. Habrá un poquito más sobre esto de aplicaciones un poquito más adelante. El pueblo respondió enfáticamente a favor de seguir a Jehová. Los versículos 16 al 18. 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y después explican quién era ese Jehová, qué había hecho a favor de ellos. En forma definida se comprometen a no dejar a Jehová para seguir a otros dioses. Decisión de todo el pueblo en ese momento. Y reconocen quién es Jehová. Les sacó de su servidumbre en Egipto. Él había hecho grandes señales. Pensamos en las 10 plagas. Pensamos en el cruce del Mar Rojo. Les guardó por todo el camino, en el desierto, en la conquista y en todos los pueblos por entre los cuales anduvieron. Les dio protección. Reconocen que Jehová arrojó delante de ellos a todos los pueblos. Arrojó al amorreo y las diferentes naciones como parte de ese grupo que habitaban en la tierra. En este momento deciden servir a Jehová porque es su Dios. Lo reconocen, a lo menos a nivel intelectual. Deciden seguir el ejemplo de Josué. Pero algo notable aquí, en los versículos 19 al 21, Josué hace una advertencia que no eran capaces de servir a Jehová. Ustedes dicen que sí, pero yo estoy seguro que ustedes no van a poder hacerlo. Josué quiere que tomen con seriedad esta decisión y no solo actuar con entusiasmo del momento, emociones del momento. ¿Será que Josué dudaba de su sinceridad? Porque no sacaron a sus ídolos para destruirlos en arrepentimiento. ¿Todavía tenían ídolos de las otras naciones? Josué habló del carácter de Jehová como santo y celoso y no sufrirá sus rebeliones y pecados. La advertencia es: piensa bien, porque si deciden entrar en esta relación, puede ser algo bueno, pero puede ser algo muy problemático si deciden desviarse de esta decisión. Por ejemplo, dice que Dios es santo. Dios es santo en su naturaleza. No hay ninguna impureza moral en Dios. Totalmente distinto a los hombres. No tiene ninguna flaqueza común presente en nosotros, los hombres. Él es completamente recto y justo en sus asuntos.
Esto implica que Dios es fiel en cumplir sus promesas, porque cualquier violación de ellas quitaría la santidad. Debido a que Dios es santo, los israelitas no pueden servirle y también persistir en sus prácticas con los ídolos. Necesitaban ser separados de todo lo que no era santo. Era exclusivamente enfocados y sirviendo a Jehová. Pero menciona también celoso. El significado central de esta palabra tiene que ver con celos en la relación matrimonial. Debemos recordar que el adulterio fue castigado por la muerte en el Antiguo Testamento. En el matrimonio los dos serán una sola carne, lo que Dios proclamó en Génesis 2:24. Por lo tanto, el adulterio es una forma de cortar en dos el cuerpo o una sola carne. Por eso llega a ser una forma de homicidio. Dios se presentaba como el esposo de Israel. Él es un Dios celoso, según Éxodo 20, versículo 5, los 10 mandamientos. La idolatría es adulterio o fornicación espiritual y merece la muerte. Siguiendo con esta idea de celoso, Dios celoso, el pueblo está por ponerse bajo el pacto con Dios de servirle fielmente. Josué dijo que Dios es celoso y no iba a tolerar idolatría. De hecho, se identifica que el celo de Dios hacia su pueblo era la causa del exilio, cuando fueron llevados en cautiverio a Siria y posteriormente el reino del sur a Babilonia. La falta de fidelidad con su Dios, tener a dioses ajenos. El resultado puede ser castigo o juicio, porque Dios quiere mantener su honor, la exclusividad de esta relación. Menciona también sus rebeliones. Enfatiza el ejercicio de la voluntad del hombre que intencionalmente decide ir en contra de Dios. Rebeldía es como una insurrección contra la autoridad de Dios. Y menciona también sus pecados. Un acto de pecado erra la marca, se desvía, no cumple con las demandas justas de Dios. Dios había prometido bendiciones para servir a Dios en forma fiel. Sin embargo, prometió maldiciones cuando abandonaban a Dios. Josué enfatizó esto en el versículo 20. Hay consecuencias por no mantener la lealtad singular a Jehová. Dice que Dios les hará mal por su decisión de apartarse del pacto. El pueblo persiste en su declaración de servir a Dios. Pensemos en algunas implicaciones sobre la decisión de Josué. Hay una diferencia notable entre la decisión de Josué y la decisión del pueblo. Por ejemplo, Josué tenía toda una historia de escoger a Dios. Escogió depender de Dios y servir a Dios vez tras vez, tras vez, tras vez. Estaba convencido en su corazón de lo que hacía, y cada vez que vio a Dios obrar, confirmó su confianza en Dios. En la siguiente ocasión, era más fácil tomar la decisión de confiar en Dios. Nueva situación, nuevo desafío, nueva oportunidad de confiar en Dios y depender de su poder y su sabiduría en cada situación. Al contrario, el pueblo parecía no desarrollar la misma convicción, la misma profundidad de experiencia. Vez tras vez vieron las grandes obras de Jehová, igual que Josué. Pero su tendencia era depender de otros dioses y dudar de Jehová. No había la misma progresión de confianza. Su patrón de confianza no se había establecido de la misma manera que Josué.
No era algo tan definido, era algo débil. De hecho, se ve que dentro de poco tiempo se alejarían de Jehová. Uno puede leer el libro de los Jueces. En los primeros capítulos habla de que después de cierto tiempo, los ancianos que acompañaban, el liderazgo espiritual que acompañaban a Josué, después de morir, el pueblo se desvió. Y cuando uno lee los Jueces, ve que el desvío fue total. Uno no puede leer ese libro sino con una tristeza profunda en el corazón por lo que hay en las vidas del pueblo de Dios en este momento. No pudieron seguir fielmente. No lo hicieron. Menciono brevemente experiencia mía. Además de mi decisión de arrepentirme y confiar en Jesucristo en agosto de 1972, tomé la decisión de buscar a Dios en cuanto a su voluntad referente a la evangelización del mundo. Dios me guió a participar en servicio misionero. Pero no era únicamente esa decisión. Un funcionario de nuestra misión en la sede en los Estados Unidos me recomendó, yo era soltero, me recomendó ir a Colombia casado. Pero en este momento no veía ninguna opción. Eso no es como ir a un lugar y sacar una manzana del árbol. No es así de fácil. Al orar específicamente por una esposa, Dios respondió y nos casamos hace unos 45 años. En situación tras situación vimos a Dios obrar. No voy a entrar en los demás detalles, incluyendo el secuestro de 2 compañeros de la misión en el año 1989. Seguimos aprendiendo de la fidelidad de Dios y el valor de confiar en Él. Hemos visto su fidelidad vez tras vez, tras vez, tras vez. Y vemos el valor de confiar en Él. La confianza se desarrolla en las Escrituras, en apropiarnos de verdades acerca de Dios, en nuestra propia experiencia personal. Para captar algo de lo que estaba pasando, porque no hay tanta luz en este versículo aquí, cuando Josué declara, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entender algo más de lo que Dios le dijo a Josué en el principio de su grande responsabilidad de poder llevarles a entrar a la tierra prometida y conquistar a las naciones. Les invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, vamos a leer 7 a 9. Perfecto. Josué 1, 7 a 9. Una mirada breve, algunas cosas aquí, que nos ayude a entender la instrucción de Dios a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sencillamente, encontramos la necesidad que Dios le está diciendo de esforzarse, de ser muy valiente. Valiente para cuidar de hacer todo conforme a la ley. Debía ser fiel a no apartarse en ninguna cosa,
para ser prosperado en todas las cosas que iba a emprender. La conquista no es nada fácil. Debe mantener en su boca el libro de la ley y meditar en ella de día y de noche, pensando en lo que Dios dice en su palabra. El propósito era guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Si lo hace, Dios hará prosperar su camino. Otra vez Dios le manda que se esfuerce y sea valiente y no temer ni desmayar, porque Dios estará presente con él. Podemos imaginar muchas circunstancias en la vida donde era posible desmayar, temer. Cualquier otra nación, cualquier otra batalla, uno entra temblando por un lado, por otro lado pensando, nuestro Dios prometió estar con nosotros y podemos hacerlo en dependencia de Él. Quisiera poner algunas implicaciones para los varones, padres de familia, los que aspiran a casarse en el futuro no tan lejano. Eso no es todas las posibilidades aquí, pero reflexionando sobre aplicaciones específicas aquí. La tarea muestra que no es solo, la tarea de ser líder de la familia no es solo ser proveedor económico, sino el líder de la familia. A veces el varón piensa que ha hecho lo necesario cuando lleva el dinero para poder pagar las cuentas, los servicios públicos, la comida, el colegio, etc. Es una parte importante. Pero también este liderazgo debe ser espiritual y en dependencia de Dios y su palabra. No es algo únicamente independiente de Dios, es en total dependencia de Dios y su palabra. No es un liderazgo de mandar a los demás en la familia a hacer ciertas cosas. A veces uno entiende el liderazgo, el que manda. No es lo que se está presentando allí. Es un liderazgo espiritual, basado en la palabra de Dios, como en el caso de Josué. Este aspecto del liderazgo espiritual, basado en la palabra de Dios, tiene algunas implicaciones también. Por ejemplo, implica ser un modelo de una relación estrecha con Dios. Nosotros los varones necesitamos seguir desarrollando nuestra relación con Dios. No es algo de menor importancia, es de grande importancia. Pero implica servir a la familia en vez de mandar. Mandar es fácil, servir es difícil. Mandar quiere decir, yo tengo la última palabra. Si yo digo, ustedes deben saltar, deben hacer, no es el liderazgo espiritual, es de servicio. Claro que da dirección en el proceso, pero con el concepto de servir para el bienestar de los de la familia. Mandar es fácil. Cualquier varón puede gritar, cualquier varón puede decir, hay que hacer esto. Servir para guiar es otra cosa. Implica guiarles a poner en práctica la palabra de Dios en las muchas situaciones que enfrentan. ¿Qué clase de situaciones? Solamente pensando en los hijos, la edad de colegio, bullying, situaciones de rechazo de compañeros, situaciones de compañeros que están desviando su manera de pensar, sus acciones. Nada fácil, y no he nombrado las cosas más serias aún. Seguimos. Implica una capacidad de escuchar bien a los miembros de la familia. Como personas, normalmente no escuchamos bien. Eso es una característica común en todas partes. Y quizás los varones menos. Implica poder escuchar, no solamente las palabras, lo que hay detrás.
Cuando nos ponemos en piloto automático, a veces no escuchamos. Hay que concentrarnos para escuchar, para entender lo que se está comunicando, sea un hijo, sea la esposa. Pero implica tener una actitud de empatía ante los desafíos de los miembros de la familia. Entender la dificultad que están enfrentando, sea la esposa por cualquier motivo, sea un hijo por lo que está enfrentando en dificultades con sus estudios, en dificultades con sus compañeros, en un problema con el profesor, el maestro, un problema en la escuela de fútbol. ¿Cuántas cosas? Implica tomar decisiones después de analizar la enseñanza de la palabra de Dios que es relevante. No es solamente tomar una decisión con mi sabiduría. Pensar qué nos enseña Dios en su palabra, qué principios encuentro, qué verdades encuentro de quién es Dios. Vamos a confiar en Él. Y vamos a ser guiados por su sabiduría. Implica tomar en cuenta la importancia de glorificar a Dios hasta el máximo. La tendencia humana puede decir, ¿cuál es el mínimo que necesito hacer para ser fiel a Dios? ¿Cuál es el mínimo para llegar, para satisfacer a Dios, para agradar a Dios? Lo mínimo. Lo que nos está diciendo en su palabra, la importancia de glorificar a Dios hasta el máximo de nuestras capacidades. Glorificar a Dios hasta el máximo, no lo mínimo. Muy diferente el pensamiento. ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer? No. ¿Cuáles son las maneras que puedo glorificar a Dios de la mejor manera? Volvemos a esos comentarios generales allí. Requiere manifestar valentía y dependencia de Dios en medio de todas las situaciones. Valentía para tener que enfrentar situaciones que uno no prefiere enfrentar. Pero toca. Pero hay que hacerlo en dependencia de Dios. Requiere rechazar el temor que se presenta en cualquier momento para hacer lo necesario y lo correcto en las circunstancias de la vida. Implica poder confiar en Dios para enfrentar el temor. No sé qué hacer. Busca a Dios. Busca la palabra de Dios. Busca la sabiduría de Dios. Pero quisiera mencionar algunas implicaciones para las mujeres casadas. Algunas implicaciones, no es la lista completa tampoco, como la lista para los varones no era exhaustiva. Es importante desarrollar una relación íntima con Dios por medio de su palabra. Una relación personal con Dios. Pero también es importante ser sumisa a su esposo para ayudar a los hijos a ver una unidad en sus padres. Actúen juntos. Actúen con los mismos conceptos porque se han comunicado al respecto. Toca resistir la tendencia de ocupar el papel del esposo y mandar en su lugar o intentar mandar al esposo para que él actúe. Mandar al esposo. Corresponde compartir ideas, animar al esposo a tomar liderazgo, sin dar la impresión que eres el jefe de él. No es la perspectiva que vemos en las Escrituras. Un apoyo, una necesidad de estar al lado, claro, todo esto. Pero no asumiendo el papel, sino animando al varón más pasivo. Y es valioso ser muy inteligente y sabia en recomendar caminos de acción al esposo, sin ocupar sus responsabilidades. Es importante orar
para que él aprenda a tomar más iniciativa en los casos de pasividad. Creo que ustedes me entienden en lo que he compartido de la pasividad. Creo que es muy reconocido. Con esto ya, con esta parte, pero yo quisiera llegar a unas aplicaciones para dos grupos. Para los que han puesto su fe para la salvación en Jesucristo, lo que cantamos en múltiples maneras esta mañana, puede haber muchas otras decisiones importantes para formar su fe en Dios. Ya mencioné algo de mi ejemplo, de mi propia experiencia en la vida. ¿Cuáles son temas posibles donde necesitas tomar decisiones? Algunas preguntas retóricas para su consideración. Sean hombres, mujeres, jóvenes o niños. ¿Cómo es tu relación con Dios? Y tu búsqueda de Él. ¿Cómo es esta relación? ¿Solamente el domingo? ¿O hay un deseo de seguir aprendiendo de Él? Por su palabra. ¿Tienes temor reverencial de Dios de verdad? No diciendo, sí, yo temo a Dios, pero vivo a mi manera. Varones, ¿están dispuestos a dar liderazgo espiritual en tu familia? O tu familia futura en algunos casos, siguiendo el ejemplo de Josué. Liderazgo espiritual. ¿Necesitas arrepentirte de otros dioses modernos? La variedad es grande. Deportes, dinero. Lo esencial para mi vida. Pero no tiene que ver con el Dios de la Biblia. ¿Sirves exclusivamente a Dios o sirves a tus propios intereses mayormente? La tendencia humana es servir a nuestros intereses. El hombre espiritual comienza a analizar qué está haciendo y hasta qué punto está poniendo en práctica lo que Dios ha dicho. Necesitas estar dispuesto a tomar responsabilidad para guiar a otra persona a conocer personalmente a Cristo y discipularla hasta la madurez o hacia la madurez. Pido que reflexiones en tu vida y tu tiempo de ser creyente. ¿Has visto la fidelidad de Dios en tu vida? ¿O no lo has detectado? Porque la relación no ha sido tan firme. ¿Has aprendido lecciones para ayudarte a cimentar tu confianza en Dios? ¿Cuáles han sido oportunidades perdidas donde actuaste en tus fuerzas y no en dependencia de Dios? Podemos aprender de estas situaciones para no seguir repitiendo estas cosas. Tenemos que recordar la prioridad de nuestra relación con Dios. No debe ser lo último que hacemos si hay tiempo en el día. La relación con Dios se desarrolla con todo el corazón y no con el tiempo que sobra. Además de la relación con Dios, debemos entender la prioridad que Jesucristo dio en hacer discípulos a todas las naciones. Implica evangelismo local, donde vivimos, y apoyar el evangelismo en otras culturas y lugares en el mundo, lo que conocemos como misiones. No es opcional para el creyente, sino un mandato de nuestro Señor Jesucristo. También deseo compartir algunas palabras a las personas que pueden ser visitas en esta mañana. Es importante comprender nuestras convicciones sobre el Evangelio de Jesucristo. Lo voy a hacer de una forma muy resumida. Las Escrituras nos enseñan que Dios es santo, es justo y es amor. Es santo, totalmente apartado de toda maldad. Justo en el sentido que siempre actúa con justicia, pero que juzga lo que no es justo, lo que es pecado. Y es amor que proveyó a través de Jesucristo
la manera como el hombre puede resolver el problema de su pecado, porque el hombre no es capaz de resolverlo por sí solo. Lo que la Biblia enseña es que el hombre nace pecador, tiene su naturaleza pecaminosa, algo heredado de nuestros padres. Tenemos todos esta naturaleza pecaminosa que nos impulsa a cometer actos de pecado. Por nuestros pecados estamos separados de Dios. También no tenemos la capacidad de eliminar nuestros pecados. No hay forma de hacerlo nosotros mismos. No es una buena obra compensa un pecado. No es por nuestras obras. Sencillamente no funciona de esta manera. Dios envió a la tierra a su Hijo para tomar la naturaleza humana, la encarnación. Jesucristo era completamente Dios y completamente hombre. Aquí estamos manifestando la gracia de Dios. Lo que el hombre no era capaz de hacer, Dios está proveyendo la solución perfecta. Él mismo enviando a Dios el Hijo. El plan de Dios era que Jesucristo muriera en la cruz, tomando el juicio como nuestro sustituto, en nuestro lugar. El justo murió por los injustos. No merecemos esta atención de parte de Dios. Merecemos juicio por nuestros pecados. Pero Dios extendió su gracia, el favor que no merecemos, para ofrecernos salvación, perdón de pecados, vida eterna. Pero Dios pide al hombre una respuesta: arrepentimiento del rumbo equivocado de su vida, cambiar dirección de su vida y poner toda su confianza, toda su fe totalmente en la persona de Jesucristo, creyendo que lo que hizo en la cruz era suficiente para darnos perdón de pecados y vida eterna. La persona que visita, si quiere saber más detalles sobre el Evangelio, puede hablar con la persona que le invitó. Con toda la seguridad va a poder explicar más a fondo con más tiempo. Oremos. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por el ejemplo de Josué. Gracias te damos por todo lo que podemos aprender del pueblo de Israel. Por sus fracasos, por las cosas buenas, por los hombres y las mujeres que han sido buenos ejemplos para nosotros. Gracias, Padre, por la manera como tú nos vas a orientar, no solamente en este momento, sino día tras día, mientras reflexionamos sobre tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,